Capítulo 2. Durante los siguientes 8 o 10 meses, Oliver fue víctima de un proceso sistemático de traición y engaño. Fue criado a mano. La situación de hambre e indigencia del pequeño huérfano fue debidamente informada por las autoridades del hospicio a las autoridades parroquiales. Estas últimas preguntaron con dignidad a las autoridades del hospicio si no había ninguna mujer residente en la casa que pudiera brindarle a Oliver Twist el consuelo y alimento que necesitaba. Las autoridades del hospicio respondieron con humildad que no. Ante esto, las autoridades parroquiales, magnánima y humanitariamente, resolvieron que Oliver debía ser cultivado, o, en otras palabras, que debía ser enviado a un asilo de pobres a unas 3 millas de distancia, donde otros 20 o 30 jóvenes que infringían las leyes de pobres se revolcaban en el suelo todo el día, sin la incomodidad de comer ni vestirse en exceso, bajo la supervisión paternal de una anciana, quien recibía a los culpables por una suma de 7 peniques y medio por cabeza pequeña a la semana. 7 peniques y medio a la semana es una buena dieta para un niño. Con 7 peniques y medio se puede conseguir mucho, suficiente para sobrecargar su estómago y hacerlo sentir incómodo. La anciana era una mujer sabia y experimentada, sabía lo que era bueno para los niños y tenía una percepción muy precisa de lo que era bueno para ella misma. Así, se apropió de la mayor parte del estipendio semanal para su propio uso, y condenó a la creciente generación parroquial a una asignación aún menor de la prevista originalmente, encontrando así en lo más profundo una fuente aún más profunda, y demostrando ser una gran filósofa experimental. Todos conocen la historia de otro filósofo experimental que tuvo una gran teoría sobre la capacidad de un caballo para vivir sin comer, y la demostró tan bien que logró reducir su propio caballo a una sola paja al día, y sin duda lo habría convertido en un animal brioso y desenfrenado con nada, de no haber muerto 24 horas antes de tomar su primera bocanada de aire. Desafortunadamente para la filosofía experimental de la mujer a cuyo cuidado protector fue entregado Oliver Twist, un resultado similar solía acompañar el funcionamiento de su sistema. Pues justo cuando el niño se las arreglaba para sobrevivir con la porción más pequeña posible del alimento más débil, ocurría perversamente en 8 casos y medio de cada 10, o bien enfermaba de hambre y frío, o bien caía en el fuego por descuido, o bien se asfixiaba por accidente. En cualquiera de estos casos, el miserable ser solía ser convocado a otro mundo, y allí reunido con los padres que nunca había conocido en este. Ocasionalmente, cuando se realizaba una investigación más de lo habitual sobre un niño de la parroquia que había sido olvidado al remover la cama, o que había muerto escaldado sin querer durante un lavado, aunque este último accidente era muy poco frecuente, ya que cualquier cosa parecida a un lavado era poco común en la granja, el jurado se le ocurría hacer preguntas incómodas, o los feligreses firmaban con rebeldía una protesta. Pero estas impertinencias eran rápidamente comprobadas por la declaración del cirujano y el testimonio del bedel. El primero siempre había abierto el cuerpo sin encontrar nada dentro, lo cual era muy probable, y el segundo invariablemente juraba lo que la parroquia pedía, lo cual era muy devoto. Además, la junta hacía peregrinaciones periódicas a la granja y siempre enviaba al bedel el día anterior para anunciar su partida. Los niños estaban impecables y limpios cuando iban, y ¿qué más querían los feligreses? No se podía esperar que este sistema de cultivo produjera una cosecha extraordinaria o exuberante. El 9º cumpleaños de Oliver Twist lo encontró siendo un niño pálido y delgado, algo diminuto de estatura y decididamente pequeño de circunferencia. Pero la naturaleza o la herencia habían inculcado en el pecho de Oliver un espíritu fuerte y vigoroso. Este había tenido espacio de sobra para desarrollarse gracias a la dieta frugal del establecimiento, y quizás a esta circunstancia se pueda atribuir el hecho de que cumpliera 9 años. Sea como fuere, era su 9º cumpleaños. Y lo celebraba en la Carbonera con un selecto grupo de otros 2 jóvenes caballeros, quienes, tras participar con él en una buena paliza, habían sido encerrados por presumir atrozmente de tener hambre, cuando la señora Mann, la buena señora de la casa, se sobresaltó inesperadamente al ver aparecer al señor Bumble, el alguacil, intentando abrir la puerta del jardín. «Dios mío. ¿Es usted, señor Bumble?»,
dijo la señora Mann, asomando la cabeza por la ventana con fingida alegría. Susan, lleva a Oliver y a esos dos mocosos arriba y báñalos enseguida. Me alegro muchísimo, señor Bumble. Ahora bien, el señor Bumble era un hombre gordo y colérico, así que, en lugar de responder a ese cordial saludo con espíritu afín, sacudió con fuerza el pequeño portillo y luego le propinó una patada que no podía haber salido de otra pierna que la de un alguacil. ¡Caramba!, dijo la señora Mann, saliendo corriendo, pues para entonces los tres niños ya se habían marchado. Piense en eso. Que se me hubiera olvidado que la puerta estaba cerrada por dentro, por culpa de esos niños. Pase, señor, pase, por favor, señor Bumble, por favor, señor. Aunque esta invitación estuvo acompañada de una reverencia que podría haber ablandado el corazón de un sacristán, de ninguna manera apaciguó al alguacil. ¿Le parece una conducta respetuosa o apropiada, señora Mann?, preguntó el señor Bumble, agarrando su bastón, tener a los funcionarios parroquiales esperando en la puerta de su jardín cuando vienen aquí a atender asuntos parroquiales con los huérfanos parroquiales? ¿Está segura, señora Mann, de ser, por así decirlo, delegada parroquial y asalariada? Estoy segura, señor Bumble, de que solo le estaba contando a uno o dos de los queridos niños que tanto lo quieren, que era usted el que venía, respondió la señora Mann con gran humildad. El señor Bumble tenía una gran idea de sus dotes oratorias y de su importancia. Había demostrado una cosa y reivindicado la otra. Se relajó. Bueno, señora Mann, respondió con un tono más tranquilo, puede que sea como usted dice, puede que sea. Adelante, señora Mann, que vengo por negocios y tengo algo que decirle. La señora Mann condujo al bedel a una pequeña sala con suelo de ladrillo, le colocó un asiento y, con oficio, depositó su sombrero de 3 picos y su bastón sobre la mesa que tenía delante. El señor Bumble se secó el sudor de la frente que le había provocado su andar, miró complacido el sombrero de 3 picos y sonrió. Sí, sonrió. Los bedeles no son más que hombres, y el señor Bumble sonrió. No se ofenda por lo que voy a decir, observó la señora Mann con una dulzura cautivadora. Ha dado un largo paseo, ¿sabe? Si no, no lo mencionaría. Ahora, ¿podría tomar una gotita de algo, señor Bumble? Ni una gota. Ni una gota, dijo el señor Bumble, agitando la mano derecha con dignidad, pero con serenidad. Creo que sí, dijo la señora Mann, quien había notado el tono de la negativa y el gesto que la acompañaba. Solo una gotita, con un poco de agua fría y un terrón de azúcar. El señor Bumble tosió. Solo una pequeña gota, dijo la señora Mann persuasivamente. ¿Qué pasa?, preguntó el alguacil. Pues es lo que tengo que guardar en casa para echarle al Daffy de los benditos niños cuando no se encuentran bien, señor Bumble, respondió la señora Mann mientras abría un armario de la esquina y sacaba una botella y un vaso. Es ginebra. No le voy a engañar, señor B. Es ginebra. ¿Les da usted a los niños el Daffy, señora Mann?, preguntó Bumble, siguiendo con la mirada el interesante proceso de la mezcla. Ay, benditos sean, por muy queridos que sean, respondió la enfermera. No podría verlos sufrir ante mis propios ojos, ¿sabe, señor? No, dijo el señor Bumble con aprobación. No, no podría. Es usted una mujer humana, señora Mann. Aquí dejó el vaso. Aprovecharé la primera oportunidad para comentarlo a la mesa, señora Mann. Lo acercó. Se siente como una madre, señora Mann. Removió la ginebra con agua. Brindo por su salud con alegría, señora Mann, y se bebió la mitad. Y ahora, hablando de negocios, dijo el bedel, sacando una cartera de cuero. El niño que fue medio bautizado como Oliver Twist cumple hoy 9 años. Bendito sea. Interrumpió la señora Mann, inflamándose el ojo izquierdo con la esquina del delantal.
Y a pesar de la recompensa ofrecida de 10 libras, que posteriormente se aumentó a 20 libras, a pesar de los esfuerzos superlativos y, diría yo, sobrenaturales de esta parroquia, dijo Bumble, nunca hemos podido descubrir quién es su padre ni cuál era el lugar de residencia, el nombre o la condición de su madre. La señora Mann levantó las manos con asombro, pero añadió, tras un momento de reflexión, ¿cómo es que tiene nombre entonces? El alguacil se irguió con gran orgullo y dijo, lo conseguí. Usted, señor Bumble. Yo, la señora Mann. Nombramos a nuestros pequeños en orden alfabético. El último era una S. Es Bumble, así lo llamé. Este era una T, Twist, así lo llamé. El siguiente será un Win, y el siguiente, Wilkins. Tengo nombres preparados hasta el final del alfabeto, y de nuevo hasta la Z. Pero es usted todo un personaje literario, señor. Dijo la señora Mann. Bueno, dijo el bedel, visiblemente complacido con el cumplido, quizás sí, señora Mann. Terminó la ginebra con agua y añadió, como Oliver ya es demasiado mayor para quedarse aquí, la junta ha decidido que vuelva a la casa. He salido yo mismo para llevarlo. Así que déjeme verlo enseguida. Voy a buscarlo enseguida, dijo la señora Mann, saliendo de la habitación para ese propósito. Oliver, que para entonces ya se había quitado toda la suciedad que le cubría la cara y las manos, hasta donde se podía quitar con una sola lavada, fue conducido a la habitación por su benévola protectora. Haz una reverencia al caballero, Oliver, dijo la señora Mann. Oliver hizo una reverencia, que fue dividida entre el alguacil de la silla y el sombrero de 3 picos sobre la mesa. Vendrás conmigo, Oliver, dijo el señor Bumble con voz majestuosa. Oliver estaba a punto de decir que se uniría a cualquiera con gran disposición, cuando, al levantar la vista, vio a la señora Mann, que se había sentado tras la silla del bedel y lo amenazaba con el puño con semblante furioso. Captó la indirecta al instante, pues el puño se le había grabado con demasiada frecuencia en el cuerpo como para no quedar profundamente grabado en su memoria. ¿Irá conmigo?, preguntó el pobre Oliver. No puede, respondió el señor Bumble. Pero vendrá a verte de vez en cuando. Esto no fue un gran consuelo para el niño. A pesar de su corta edad, tuvo el suficiente sentido común como para fingir un gran pesar por irse. No le fue difícil al niño hacer llorar. El hambre y los malos tratos recientes son grandes aliados para llorar, y Oliver lloró con mucha naturalidad. La señora Mann le dio 1000 abrazos, y lo que Oliver deseaba mucho más, un trozo de pan con mantequilla, para que no pareciera demasiado hambriento al llegar al hospicio. Con la rebanada de pan en la mano y la pequeña gorra parroquial de tela marrón en la cabeza, Oliver fue entonces conducido por el señor Bumble fuera del miserable hogar donde una palabra o mirada amable jamás había iluminado la penumbra de sus años de infancia. Y, sin embargo, estalló en una agonía de dolor infantil, cuando la puerta de la cabaña se cerró tras él. Por desdichados que fueran los pequeños compañeros de miseria que dejaba atrás, eran los únicos amigos que había conocido, y un sentimiento de soledad en el gran mundo se hundió en el corazón del niño por primera vez. El señor Bumble seguía caminando a grandes zancadas, el pequeño Oliver, agarrando firmemente su puño de encaje dorado, trotaba a su lado, preguntando al final de cada cuarto de milla si ya casi habían llegado. A estas preguntas, el señor Bumble respondía con brevedad y brusquedad, pues la insulsez pasajera que la ginebra con agua despierta en algunos pechos ya se había evaporado, y volvía a ser bedel. Oliver no había estado dentro de las paredes del asilo ni un cuarto de hora, y apenas había terminado de demoler una segunda rebanada de pan, cuando el señor Bumble, que lo había puesto al cuidado de una anciana, regresó y, diciéndole que era noche de pensión, le informó que la junta había dicho que debía presentarse ante ella de inmediato. Al no tener una idea muy clara de lo que era una mesa viva, Oliver quedó bastante asombrado por esta noticia, y no estaba seguro de si debía reír o llorar. Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en el asunto,
el señor Bumble le dio un golpecito en la cabeza con su bastón para despertarlo y otro en la espalda para animarlo. Tras pedirle que lo siguiera, lo condujo a una gran sala encalada, donde 8 o 10 caballeros corpulentos estaban sentados alrededor de una mesa. En la cabecera de la mesa, sentado en un sillón algo más alto que los demás, estaba un caballero particularmente corpulento, con una cara muy redonda y roja. «Inclinaos ante el tablero», dijo Bumble. Oliver, tras secar unas lágrimas, se inclinó ante la mesa al no ver otro tablero. «¿Cómo te llamas?», preguntó el caballero en la silla alta. Oliver, temblando de miedo, respondió en un susurro. Un caballero de chaleco blanco lo llamó tonto. «Chico», continuó el de la silla, «sabes que no tienes padres y que te crió la parroquia, ¿no?» «Sí, señor», respondió Oliver, llorando. «¿Por qué lloras?», interrogó el del chaleco blanco. Se le ordenó rezar por sus cuidadores, algo que Oliver nunca había aprendido. Luego anunciaron que trabajaría recogiendo estopa desde las 6 de la mañana. Oliver fue llevado a una cama dura, donde lloró hasta dormir. Mientras tanto, la Junta, hombres sabios y filósofos, decidió reformar el hospicio. Concluyeron que los pobres lo disfrutaban demasiado, comida gratis sin trabajar, así que instituyeron raciones miserables, gachas aguadas, media cebolla semanal y migajas de pan. El resultado fue una disminución de internos y un aumento de muertes. En el comedor, los niños devoraban sus escudillas de gachas con cucharas casi tan grandes como los cuencos, limpiándolos hasta brillar. El hambre los volvió desesperados. Un niño, famélico, advirtió que podría comerse al de al lado. Los otros, aterrados, echaron suertes para decidir quién pediría más comida. Oliver fue el elegido. Tras la cena, se acercó al maestro. «Por favor, señor, quiero más». El maestro, pálido de shock, lo golpeó con el cucharón y lo arrastró ante la Junta. «Oliver Twist ha pedido más», anunció Bumble. Horrorizados, los caballeros lo declararon un futuro criminal. «Ese chico acabará en la horca», profetizó el del chaleco blanco. Lo encerraron y ofrecieron 5 libras a quien se lo llevara como aprendiz.